Bueno, y seguimos, por supuesto, con la información. Yo le agradezco mucho a Mark Manley que esta mañana nos acompañe. Es el representante de ACNUR en México. Bienvenido. Buenos días. Bueno, pues preguntarte de entrada, el tema de los desplazados alcanza los cerca de 71 millones, de los cuales estamos hablando de 26 millones de refugiados en el planeta. Así es, Leonardo. Lamentablemente, las cifras de personas desplazadas internamente dentro de sus países, personas que han tenido que salir de sus países, esas cifras no dejan de crecer a raíz de conflictos armados, a raíz de violaciones de derechos humanos, a raíz de... Ahora hay temas ambientales también, ¿va? También, aunque no están en esas cifras, mira, a menos que el problema climático o ambiental haya causado un conflicto que a su vez da lugar al desplazamiento. Oye, de los 26 millones, 5,5 son los palestinos, ¿no? Así es. Y el resto sigue siendo efectivamente, pues básicamente en Medio Oriente. Turquía sigue soportando un número importantísimo de refugiados. Así es, y eso es muy importante porque viendo los noticieros muchas veces pensamos que los refugiadas están en Europa, por ejemplo, o que están todos llegando a países industrializados. Y de hecho, más que 80% están en países cercanos a los suyos, es decir, que están países en vías de desarrollo o de renta media. Turquía, Jordania recibe también. Exactamente. Muchos, ¿no? Oye, Alemania es el país europeo que más recibe y es un poquito más de 1 millón, ¿no? Así es. Lo digo porque estas cifras son importantes cuando uno se plantea el desafío mexicano, que no es menor, pues estamos hablando de que otros países tienen millones de refugiados. En América Latina, el gran tema de refugiados sigue siendo Venezuela. Así es, y va en aumento. Entonces, de hecho, ya pasamos el umbral de los 4 millones de venezolanos que han tenido que salir de su país. Están básicamente en países de Sudamérica, Brasil, Colombia. Así es. Pero Perú también, y Ecuador, ¿no? Pero también en número menor, pero igual en número creciente están llegando a México. Y también hay que destacar ese punto porque también ven a México como un posible destino en algunos casos. Oye, pero mientras los peruanos reciben 500,000 de venezolanos más o menos refugiados, el flujo de centroamericanos que está llegando a México pidiendo el estatuto de asilado o refugiado, ¿a cuánto asciende? Pues ese es un punto muy importante porque para el público que ve el movimiento de centroamericanos por México y principalmente con destino a Estados Unidos, hay que tener claro que dentro de esa población hay un número muy importante de personas que vienen de situaciones de violencia. Y ese es un perfil de personas refugiadas. Entonces, eso ha sido un movimiento constante en los últimos años. Sin embargo, lo que ha pasado es que cada vez más nos indican esas personas que su destino es México. No quieren únicamente pasar México para llegar a Estados Unidos. Entonces, frente a eso, desde cierto tiempo, no en las últimas semanas únicamente, pero desde años, venimos diciendo que México tendría que prepararse para eso. Hay algunas medidas concretas que hay que tomar. La primera es fortalecer la dependencia de Segov, que se encarga del tema, la Comar, la Comisión Tiene Mexicana 40 funcionarios y hace unos días platicábamos con su titular y nos decía que este año podrían recibir hasta 40,000 solicitudes. O sea, no entiendo cómo 40 personas van a atender 40,000 solicitudes. Difícil, ¿no? Nuestra proyección es que sea bien por encima de 40,000 personas. ¿Cuántas podrían ser? Bueno, en lo que va del año vamos casi 30,000 personas que han solicitado la protección como refugiados ante el Estado mexicano. O sea, de enero a mayo. Enero a mayo. Sin embargo, el crecimiento es mes en mes. Entonces, si tomamos las cifras del año pasado, sería muy por encima de los 50,000. Y no tiene capacidades. En este caso, ACNUR nos ayuda, o sea, auxilia al gobierno de México a atender esto. Así es. Hemos venido aumentando nuestra capacidad en el país en los últimos años. Cada año también hemos abierto más oficinas. Ustedes como organización internacional. Exactamente. Entonces, estamos presentes en la frontera sur, trabajamos con albergues a nivel nacional, son los albergues que realmente están en la primera línea de la respuesta humanitaria. Tenemos un programa de asistencia humanitaria nosotros mismos para asegurar que las personas pueden vivir dignamente mientras esperan su decisión.
Y también estamos aportando directamente a la Comar. Ya. Y de hecho no son 40 funcionarios porque nosotros tenemos casi 100 contratistas trabajando actualmente con la dependencia. Eso es, pero digamos sería en un esquema diferente. Te planteaba el tema de los sudamericanos o de los venezolanos desplazados, porque oigo que muchos compatriotas nuestros dicen México no está en condiciones de gestionar un flujo de ese tamaño. Para una economía como la mexicana, tampoco estamos hablando de flujos que desequilibren, ¿no?, la vida nacional, es decir, sería manejable aún en el peor escenario, no sé, 80 o 100 mil refugiados comparados con los que recibe Perú, Ecuador, Brasil o Colombia. Así es. O sea, hay una cierta exageración en el tema este que nos están invadiendo, ¿no? Pero hay que prepararse, en efecto. Hay paralelos históricos. Por ejemplo, acabamos de marcar los 80 años de la llegada de exiliados españoles a México. Entre 1939 y 1942 llegaron 25,000 exiliados españoles para una población mexicana mucho más pequeña que la es en este momento. Como todos sabemos, ellos contribuyeron mucho a la economía, sociedad y cultura mexicanas. Entonces, hoy en día, si nos preparamos, sabemos que también las personas venezolanas y centroamericanas que están llegando también pueden contribuir a México. Oye, gran parte del imperio turístico que tenemos en el sureste, en el Caribe, lo hicieron mucho los centroamericanos. O sea, los aportes son diferentes, pero bueno, todo el desplazamiento de guatemaltecos en su momento explica hoy la prosperidad que tienen regiones del país, igual que los sudamericanos, que fueron en su momento un número mucho menor, pero su contribución fue decisiva. O sea, son un aporte para el país, ¿no? Sí, no hay que ver, muchas veces esas personas llegan sin pertenencias, en ese sentido con las manos vacías, pero no es que no vienen sin conocimiento, sin experiencia y sin ganas de aportar al país. Oye, estamos tratándolos apropiadamente. Vi un reportaje de televisión española, hablaba por supuesto de migrantes, no de refugiados, pero esta idea de que siguen siendo extorsionados en México, que esto no ha cambiado. ¿Ustedes qué visión tienen? ¿Esta administración tiene una actitud más compasiva, más respetuosa de los derechos humanos con estos grupos? Es muy complejo para una persona de ingresar a México y solicitar la condición de refugiado. Entonces, en el contexto actual, lo que hay que mirar es que, tomando el ejemplo concreto de una persona refugiada, para solicitar la condición, por lo general, lo que hace la gente es ingresa de forma irregular al país, porque si yo pido la condición de refugiado en la frontera. En la frontera voy a una estación migratoria, termino en una situación de detención migratoria. Entonces, para evitar la detención, lo que hace la gente es ingresa de forma regular y tratan de llegar por su cuenta, evadiendo las autoridades a ciudades como Tapachula o Tenosique en Tabasco. Entonces, hay adecuaciones a la ley que hay que hacer y también nuestra recomendación a la población que desea solicitar protección como refugiado en México es que lo hacen en el sur del país. En el sur. Al más cercano de la frontera posible, porque sí, en efecto, cruzar México de forma irregular es peligroso. Ya. El tema de los refugiados varía mucho por nacionalidad. Leía, por ejemplo, que el tema de los cubanos, por la política norteamericana esta de los pies secos, si entran por México, el acceso al asilo en los Estados Unidos es más sencillo. En fin, ¿cambia mucho el tratamiento en función de la nacionalidad de los refugiados? Pues las personas buscan protección donde creen que la van a tener, pero también donde tienen vínculos familiares o sociales. Entonces, para centroamericanos, históricamente el país de destino ha sido Estados Unidos, para cubanos también. Sin embargo, eso también ha ido cambiando para centroamericanos en particular, porque ya ven que pueden tener opciones aquí. Pero sin duda, Estados Unidos va a ser el país que atrae más gente por los vínculos que ha tenido la población de ciertas nacionalidades en las últimas décadas. Hace unos días actualizaba el canciller de la República que hay 14,000 enviados de los Estados Unidos a México esperando su juicio. En esto nos auxilia también ACNUR, es decir, y bueno, preguntarte tu opinión sobre este tema. No estamos involucrados en la respuesta a ese programa y tampoco estuvimos involucrados en la negociación entre México y Estados Unidos a propósito. Pero digamos, en este caso, la idea de que estén en condiciones apropiadas, que tengan, en fin, los servicios elementales, ¿no es algo que ustedes supervisan?
Hemos hecho recomendaciones a las autoridades mexicanas en torno a la recepción de esas personas, porque en efecto lo que hemos visto es que en algunos casos carecen de documentos, no pueden trabajar y carecen de acceso a servicios públicos. Porque ese es un grave, bueno, ahora tenemos 14,000, pero ¿dónde tienes a toda esa gente? Bueno, todos recordamos los campos de concentración, de reagrupamiento, de refugiados, que es una cosa terrible. O sea, es un tema también para el que habría que prepararnos, porque dicen que podríamos llegar hasta 60,000, ¿no?, este año, de gente que viene esperando su juicio en los Estados Unidos. Han anunciado que van a ampliar el número de personas afectadas por ese programa. Y ya ustedes han hecho recomendaciones de qué debería hacer México en términos de esfuerzo presupuestal y capacidades. En el caso que México admite más a esas personas, tienen que asegurar que tienen documentación que les protege en el país, que les protege contra la devolución a sus países de origen y que les permite trabajar. Eso es lo fundamental. Y eso, según las condiciones o digamos, la caracterización jurídica, ¿nos convierte en tercer país seguro? No, este es algo muy distinto. Lo que hay en este momento es algo sui generis. O sea, esto que llaman Remain in Mexico no es un tercer país seguro. No, porque en este caso la responsabilidad de adjudicar el caso de la persona queda con Estados Unidos. En el caso de un acuerdo tercer país seguro, si se diera, esa responsabilidad de decidir si la persona es refugiada o no pasaría a México, así como todas las obligaciones bajo la Convención de Refugiados. ¿Hay desde tu punto de vista finalmente un modelo óptimo de tercer país seguro que digas, bueno, es un modelo en el que nos deberíamos inspirar todos? Un acuerdo tercer país seguro puede funcionar cuando las partes, dos o más estados, tengan la capacidad plena de implementar sus obligaciones bajo la Convención de Refugiados. Es decir, tienen que poder garantizar primero que el caso de la persona sea adjudicado de forma eficiente y justa. Tienen que poder garantizar que la persona no sea devuelta a su país de origen mientras se decida el caso. Tienen que garantizar los derechos económicos y sociales de la persona mientras se espera el caso, la decisión sobre su caso y luego que permita su integración en el país de acogida. Pues, yo opinaría que el Estado mexicano debería hacer un esfuerzo mucho mayor. Tiene tiempos oficiales en televisión y en radio para sensibilizar más a nuestra población de que un refugiado merece efectivamente el mejor trato, que están dotados de derechos fundamentales de las personas y no son una carga y no son invasores. Entonces, ese mensaje me parece que debería ser más potente, pero ese es mi punto de vista y yo lo que hago es agradecerte que hayas venido. Un gusto, muchas gracias. Gracias, cuídate.